Gracias, oh Dios. Amén. Ahí donde está sentado, salude al que está atrás, al que está a un lado. Regálele una sonrisita, por favor. Amén. No queremos que pasemos aquí como desconocidos, como extraños. No, somos amigos, somos hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Queridos hermanos, hemos estado hablando este mes, en el mes de abril, con una serie para entender la magnitud de la resurrección de Cristo. Hemos querido que después de este mes, usted y yo podamos tener una perspectiva más amplia y más profunda de lo que significa la resurrección de Cristo. Y yo espero que ya ahora que estamos cerrando este mes y prácticamente estamos cerrando esta serie, usted ya tenga una idea adecuada de qué es la resurrección y no solo de qué es la resurrección, sino qué significa para nosotros la resurrección. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección? El miércoles tuvimos un café teológico, ¿verdad? ¿Les gustó el café teológico? Amén. ¿Aprendimos algo? Bueno, yo aprendí muchas cosas en el café teológico. Y espero que ustedes también hayan aprendido algunas cosas importantes sobre esto que le llamamos las evidencias de la resurrección. ¿Ok? Y ahí tratamos este tema. La vida de Jesús es una vida apasionante. La vida de Jesús es una vida increíble. No hay otra vida más increíble que la vida de Jesús. No hay nadie en la historia de la humanidad de que se haya escrito tanto que de la vida de Jesús. Incluso si agarráramos todos los libros que se han escrito de Jesús desde el primer siglo hasta ahora, tendríamos una biblioteca, hermanos, como usted no tiene idea. Imagínese que a alguien se le ocurriera decir, vamos a poner en un solo lugar todos los libros que se han escrito sobre Jesús. No solo los libros que están a favor de Jesús, sino también los libros que están en contra de Jesús. Imagínense, tendríamos una biblioteca tremenda, una biblioteca enorme, porque no hay nadie más apasionante para la historia de la humanidad que la persona de Cristo. La persona de Cristo sigue sorprendiendo a los seres humanos. La persona de Cristo sigue llamando la atención tanto a propios como a extraños. Pero cuando se estudia la vida de Jesús, se estudia su mensaje, se estudia su carácter, se estudia sus enseñanzas, se estudian muchas cosas. Pero no hay nada que cause tanta controversia como su resurrección. No hay un evento que más sorprenda y que ponga en el punto de la discusión que la resurrección de Cristo. Esta semana estaba leyendo precisamente para el café teológico a uno de los grandes críticos españoles que hay actualmente sobre la persona de Cristo. Él no cree en Jesús, pero se dedica a estudiar a Jesús. Incluso lo entrevistaban y le decían, si tú te fueras a una isla donde no te podrías llevar nada más, ¿qué te llevarías? Dijo él, la verdad me llevaría algunas obras de Jesús para seguirlo estudiando. Y es un ateo. Pero para él Jesús es fascinante. Pero ¿saben cuál es el punto donde él se atora? Cuando llega la resurrección. Esa parte no la puede pasar. Dice, todo está bien de Jesús, pero no creo que haya resucitado. Y es ahí donde se queda nuestro querido amigo filólogo español. Ahí se queda. Y la resurrección ha sido un punto de debate para muchos. Incluso en el primer siglo, lo más difícil de entender para algunos es que Jesús hubiese resucitado. Si usted ha leído Hechos, cuando Pablo da un famoso discurso en el Areópago, todo estaba bien, todos estaban fascinados, hasta que dijo, pero Jesús resucitó. Y ahí se quedaron todos. No creemos que Jesús resucitó. Y quiero que este día, queridos hermanos, nos vayamos nosotros con mucha esperanza y mucho gozo de la resurrección, porque es la última vez que vamos a hablar en esta serie de la resurrección. Y espero yo abordar algunas cosas importantes. Ya el pastor Ángel abordó algunas cosas importantes también en la predicación pasada. Pero vamos a usar dos palabras, por favor, para adentrarnos en este tema. No las confundamos, por favor. Hay dos términos para hablar de alguien que vuelve a la vida. Hoy, teológicamente, en el mundo de la teología, a aquellos que resucitan y regresan a la vida, no se le llama resurrección, sino se le llama reanimación o revivificación.
Dígalo conmigo, reanimación o revivificación. ¿Qué significa reanimar o revivificar según la teología? La reanimación, ustedes se saben, se le dan a alguien cuando, ¿verdad? En ¿cómo es? RCP, ¿ok? Ayer dije que la pelea era KFC y era UFC, ¿verdad? Entonces, a uno se confunde. El RCP, ¿ok? Entonces, eso es una reanimación, alguien que está muerto y se intenta que reviva, que regrese a donde estaba. Por eso a esto se le llama reanimación o revivificación. Es decir, cuando alguien estaba muerto, pero regresa otra vez a la vida biológica, a la vida terrenal, a la vida de la que había abandonado. La reanimación es cuando alguien se va por un rato y de pronto vuelve aquello que la muerte le había interrumpido. Es decir, el reanimado o el revivificado es como un segundo tiempo. No tiene una nueva vida, tiene la misma que tenía. ¿Sí me siguen? Regresa a la vida que tenía y se le da una segunda parte o un segundo tiempo. Jesús realizó por lo menos 3 reanimaciones o 3 revivificaciones durante su vida. La primera la encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 51 al 55. Vamos allá, por favor. Lucas capítulo 8, versículos 51 al 55. Capítulo 8, versículos 51 al 55. Lucas, amén. ¿Ya estamos ahí? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que no dijesen a nadie lo que había sucedido. Esto, hermanos, técnicamente es un regreso de la niña a la vida que ya tenía. ¿Qué pasó con esta niña? Seguramente creció, se casó, tuvo hijos, nietos a lo mejor, y después ¿qué? Pues se murió. ¿Sí me explico? Es decir, regresa a la misma vida que tenía antes, al mismo estado que tenía antes. Y es aquí donde muchos se confunden con la resurrección y dicen, yo no creo en la resurrección porque pues, ¿cómo voy a regresar? Lo que pasa es que estamos hablando 2 términos completamente diferentes. ¿Sí me explico? Segunda, tenemos la más famosa, la de Lázaro, exactamente. Está en Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. Jesús regresa a la vida a alguien que ya se había muerto y que incluso ya tenía algunos días de muerto, como era Lázaro. Recordemos que Lázaro era un amigo de Jesús. Se enfermó y se murió. Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. Era un amigo de Jesús y cuando Lázaro se muere, todavía Jesús se queda por allá donde anda unos días más y ya cuando regresa, Lázaro no solo está muerto, sino está bien muerto. ¿Ok? Ya lo habían enterrado incluso. Y bueno, Jesús llega, dice que se entristece mucho por su amigo y entonces lo regresa a la vida. ¿Pero a qué vida lo regresa? Pues a la misma. ¿Sí me explico? Lo regresa a su vida misma. No sacó un zombie, no sacó un ángel. No. Saca un Lázaro que seguramente cuando vio a sus hermanas dijo, hermanos, ¿qué me pasó? No, pues te moriste. ¿Y qué pasó después? No, pues el Señor te sacó. Bueno, viene mi hermana y se abrazaron, me imagino, y Lázaro siguió comiendo y siguió con sus hermanas y siguió su vida y después se fue a trabajar, etcétera, y después se murió otra vez. ¿Ok? Entonces, a esto se le conoce como revivificación o reanimación, porque entonces el muerto se regresa a la misma vida que tiene.
a la misma vida que tenía. Es un segundo tiempo para seguir viviendo. Y el otro pasaje, otra resucitación o reanimación más bien, o revivificación, es el hijo de la viuda de Naín. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 11. Es el otro episodio donde Jesús levanta de la muerte o regresa de la muerte a otra persona. Ya tenemos entonces a la hija de Jairo, tenemos ahora a Lázaro y ahora a un muchacho que había fallecido. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y también una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Es decir, cuando Jesús está entrando, la gente va saliendo con el cadáver para llevarlo a enterrar, seguramente en un sepulcro muy parecido a donde enterraron a Jesús. Era el hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y se lo regresó a su mamá. Muy bien. Ahí está. Milagros. Estas reanimaciones, que son muy importantes y milagrosas, porque son milagrosas, incluso no sé si ustedes han escuchado, pero algunos han vuelto también. En el hospital, por ejemplo, hay muchos casos de personas que se murieron por segundos, por minutos, creo que llegan hasta horas y han regresado. Y algunos testifican que vieron cosas, ¿no? Otros no sé. Pero esas cosas son milagrosas, sorprenden a los médicos y nos sorprenden a todos. ¡Wow! Regresó. Pero ¿qué sucede con eso? ¿Qué es lo que Jesús hace? Los regresa a la misma vida, a esta vida biológica, a esta vida en la que estamos. Pero ¿saben cuál es el problema de este tipo de reanimación? Es que no resuelve los grandes problemas humanos. Porque esta reanimación nos mantiene como humanos. Nos mantiene en la realidad biológica. La muerte sigue siendo la muerte. La muerte sigue siendo o causando angustia. Y el hombre que vuelve a esta vida sigue igualito encadenado al tiempo y a la fugacidad. ¿Saben cuál es el gran problema de nosotros? Que estamos atrapados en el tiempo. Y el tiempo nos genera estrés. ¿Sí o no? Cada día el tiempo nos estresa. Ya voy tarde al trabajo y vamos corriendo, ¿no? Ya voy tarde a la iglesia. No, eso no aplica. ¿Okay? Y a veces cuando pensamos en la vida decimos, híjole, ya se me fueron 30 años. ¡Wow! Tan rápido. ¿Y me quedan cuántos? ¿Y qué voy a hacer con eso? Y empieza la angustia existencial. Aquí hay psicólogos que hablan de la crisis de la mediana edad, ¿verdad? A algunos les da cuando de pronto les cae el 20, que ya no son adolescentes y no son tan jóvenes, y dicen, es cierto, me voy a morir. ¿Y qué he hecho? ¿Ok? Y ya uno empieza, por eso dicen que el adolescente toma riesgos tan fuertes porque no piensa, no cree que se va a morir. Me dijo mi hija, mira este video del vértigo. Le dije, a ver si aguantas. Me dijo, claro, le dije, vamos a verlo. Y un montón de adolescentes caminando en las orillas de los grandes edificios, tomando selfies, dando piruetas. No pude, le dije, quítame eso, ya estoy ansioso nada más de verlo, que se van a matar estos chamacos. ¿Qué hacen ahí? Yo no vi un anciano o alguien como yo parado ahí. Lo que pasa es que en la medida que vas avanzando, eres consciente del tiempo y de la muerte. Y uno empieza a cuidar los poquitos que le queda. ¿Sí? Agarrarlo, decir, ya me queda poquito, ¿cómo lo cuido? Entonces, decía alguien que la vida nos pasa como el niño que le das una bolsota de dulce y se las come todas, ¿no? Y luego le quedan dos y ya no le quiere dar a nadie, ¿no? Dice, no, ya me quedan dos. Y las guarda que se las comió rápido las primeras. Y a veces así vivimos la vida, comiéndonosla rapidito. Ya de pronto nos damos cuenta que la vida se nos va a acabar. Y por eso el tiempo, atrapados en el tiempo, nos genera angustia. La fugacidad de la vida nos genera estrés, nos genera complicación, etc. Entonces, en esta parte, queridos hermanos, no hay victoria sobre la muerte.
Aunque regresaron, no significa que la muerte fue derrotada. La muerte va a volver y regresó para llevarse o para agarrar a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, que no dice su nombre, tampoco la hija de Jairo, pero no vencieron a la muerte. La muerte siguió siendo el mismo problema de siempre. La muerte la tuvieron que enfrentar nuevamente otra vez. Entonces, ¿qué es la resurrección, hermano? ¿De qué trata la Biblia entonces cuando habla de resurrección? Y eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de resurrección, no estamos hablando de reanimación, no estamos hablando de revivificar, no estamos hablando de regresar a la misma vida biológica. La resurrección, queridos hermanos, en la Biblia habla de algo mucho más. Cuando Jesús resucita, no regresa otra vez a la vida biológica, no es una reanimación. Jesús no regresa para donde estaba y volver a decir, me morí hace 2 horas, regreso otra vez y vuelvo a vivir para adelante. Queridos hermanos, cuando Jesús resucita, da un paso hacia adelante, no regresa hacia atrás. Jesús no regresa a la vida que tenía antes, sino que entra a un nuevo terreno donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor, donde la vida ahora es vida plena y vida total. Ahí ya no hay muerte más. Jesús regresa a un estado diferente. Entra a una nueva dimensión, como le llaman algunos. Jesús no regresa para cruzar otra vez el umbral de la muerte. Es más, Jesús ingresa a un lugar donde ya no hay tiempo. Imagínense lo que significa vivir donde ya no hay tiempo, donde no existe el tiempo. Ahí entra Jesús cuando resucita. Entra a un lugar donde ya no hay tiempo. Jesús no vuelve para estar vivo, sino que me gusta cómo lo dicen los evangelios o algunos escritores más bien. Jesús ya no está vivo, ahora es el viviente que ya no puede morir. Repito, Jesús con su resurrección ahora es el viviente que ya no puede morir. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan los que vinieron a ver la película de la resurrección? Ahí vemos a un Jesús que ni el tiempo ni el espacio lo limita ya. Ya no son problemas de Jesús el tiempo y el espacio. Para nosotros sí son grandes problemas. El espacio es otro gran problema humano. Usted está aquí, pero no está en su casa. Y cuando está en su casa no está aquí. Y las distancias nos complican. Por eso Jesús se les aparece a los discípulos, los saluda y después se va y desaparece. Lo andan buscando. ¿Dónde está el Señor? Dijo que iba a estar allá. Dijo que iba a estar acá. Ahora Jesús ya no tiene tiempo y ya no hay espacio para Él. No es que Jesús regresa a la puerta de la que salió. ¿Saben qué hizo Jesús con la resurrección? Abrió una nueva puerta desconocida, una puerta que nadie había podido abrir. Y no solo lo abrió para Él, y aquí viene lo hermoso, esa puerta la abrió para todos nosotros también. Eso es la resurrección, queridos hermanos. La reanimación es un milagro, pero la resurrección es un misterio. Voy a repetir eso. La reanimación es un milagro, pero la resurrección es un misterio. La reanimación es comprensible de cierta forma para la mente humana. Dice, le volvió a latir el corazón, el cerebro se volvió a conectar. Y bueno, yo no sé qué pasa ahí, los médicos saben de eso. Se puede explicar con la mente humana, pero la resurrección no se puede explicar con la mente humana. Por eso es que algunos, como no alcanzan a explicarla, mejor la niegan. Como no tiene sentido para la inteligencia humana, entonces me refugio, la niego y me cierro, porque no puedo explicarla. Y ese fue el problema del racionalismo del siglo XIX y el siglo XX, creer que todo lo que la mente humana puede explicar es verdad. Y hoy nos hemos dado de topes contra el mundo y contra la realidad, porque nos damos cuenta que la mente humana no puede explicar todos los misterios, ni siquiera del universo. Amén. Así que cuando Jesús se levanta, me gusta hablar de la resurrección de Jesús, porque le va a pasar a usted y me va a pasar a mí también. El misterio de la resurrección, cuando Jesús se levanta,
Escúcheme bien. Es Él, pero tampoco es Él. Repito, es Él, pero tampoco es Él. Es Él porque no se levantó una persona distinta. Dice que los apóstoles cuando lo vieron, lo reconocieron. Es más, los que están en camino a Maús, que no lo reconocen de primera, sienten que están hablando con alguien que no les es ajeno. Es decir, es Él porque Él está ahí, pero no es el mismo que murió. Es una persona distinta, está en un cuerpo distinto, está en una realidad distinta. Por eso la resurrección tiene esa paradoja. Aunque es Él el que resucita, no es Él también. Jesús ahora entra en una humanidad nueva y que ya no está atada a la temporalidad y a la muerte. Entonces quiero que piensen en Jesús, queridos hermanos, que cuando se levanta una realidad completamente diferente. No hay forma de explicarla, no hay forma de entenderla. Pero Jesús no vuelve a la vida biológica. Ahora ya no pueden matarlo otra vez. Ahora la muerte ya no tiene poder sobre Él. Nunca más. Ahora los problemas que afligen a los que vivimos en el tiempo y en el espacio ya no lo afligen. Ya no son parte de su problema y de su realidad. Por eso me encanta, queridos hermanos, lo que nos va a decir el apóstol Pablo tiempo después. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 en adelante. Vamos allá, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 en adelante. Voy a leer hasta el 8. ¿Saben por qué el cristianismo existe? No existe por la persona de Jesús y lo bueno que era. Ni siquiera existe porque Él levantó a algunos que ya estaban muertos. ¿Saben por qué existe el cristianismo? Porque Jesús resucitó. Esa es la novedad, la particularidad y la originalidad del cristianismo. Jesús resucitó. Eso es lo diferente, esa es la novedad. Ese es lo extraño, ese es el misterio. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a los primeros cristianos y nos recuerda a nosotros cuál es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia en la que creemos? ¿Cuál es el evangelio? Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya se murieron. Me encanta esto, o ya duermen, porque la Biblia siempre habla del morir como dormir. Es interesante. Y decíamos en el café teológico, con qué fuerza dice el apóstol Pablo esto. Dice, hay 500 que están vivos, por si quieren ir a preguntarles. Están vivos. Viven algunos todavía, si quieren investigar. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál es la buena noticia? ¿De qué se trata lo que creemos? ¿Por qué usted y yo estamos aquí? ¿Por qué usted y yo nos congregamos aquí? ¿Por qué usted y yo nos llamamos cristianos? Bueno, se lo voy a resumir. Porque creemos que Jesús o que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que decía las Escrituras. Creemos que Cristo fue sepultado, pero también creemos que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Ese es el resumen del Evangelio. Eso es lo que creemos, eso es lo que interiorizamos. Cristo murió por mis pecados, Cristo lo sepultaron, pero resucitó. Pero se levantó y se le apareció a muchos para decirles que Él había resucitado. Él se levantó. Pero el apóstol Pablo no termina ahí. Va a decir, la resurrección de Cristo no termina en Él. No se trata nada más de que Cristo resucitó para Él mismo, para mostrar que es poderoso, para mostrar que era Dios. No. El apóstol Pablo dice que la resurrección de Cristo es la primicia.
Es el primero, que es el primer hombre que ha venido de la resurrección de los muertos, pero es la primicia. Vamos a leer el versículo 20, ahí mismo donde estamos en el capítulo 15. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué entró por un hombre? La resurrección de los muertos. Así que Jesús precede y Jesús inaugura todas las resurrecciones. Jesús abre el arco de todas las resurrecciones. De hecho, la palabra primogénito en hebreo significa alguien que abre el seno, alguien que prepara el camino donde van a venir los demás hijos. Por eso le llamaban primogénito. Y tenían dos palabras, primogénito y unigénito. El unigénito era el único hijo y el primogénito era el primero que abrió y los demás venían detrás de él. Eso significa en hebreo la palabra primogénito. Así que cuando el apóstol Pablo dice que Jesús es el primogénito de la resurrección, significa que es el primero y detrás de él vienen muchas y muchas resurrecciones. Y yo soy una de ellas y no sé si usted también va a ser, diga amén entonces. Amén. Solo podemos resucitar, queridos hermanos, a través de Cristo. Cada hombre y cada mujer que se incorpora a Cristo, usted y yo pasamos a formar parte de una nueva humanidad. Una nueva humanidad. ¿En qué consiste esta nueva humanidad? Aparte del cambio y todo lo que experimentamos, la nueva humanidad significa que la muerte ya no nos puede vencer. Ya no puede vencernos la muerte. Por eso los primeros cristianos y los apóstoles y muchos de ellos, cuando les tocó enfrentar la muerte, murieron con esperanza. Amén. De que la muerte no tenía poder sobre ellos. No tenía poder sobre ellos. Y cuando alguien me pregunta, hermano, pero ellos murieron hace 2000 años, ya es mucho tiempo, ¿no? Para nosotros sí. Para nosotros sí es mucho tiempo, 2000 años. Pero 2000 años para aquel que el tiempo no existe, ¿cuántos son 2000 años? No es nada. Por eso el salmista decía, porque 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El tiempo al Señor no le afecta. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjense, queridos hermanos, que cuando alguien me dice, profesor o bueno, pastor, como sea, pero cuando resucitemos, ¿qué va a pasar con aquellos que se murieron hace años y ya su cuerpo ya no es nada? De hecho, hay un crítico del cristianismo del primer siglo llamado Celso que escribió un libro que se llama Contra los cristianos. Y dice, ¿qué va a pasar con aquellos cristianos que quemaron en la hoguera? ¿Cómo los va a resucitar el Señor? ¿Cómo los va a resucitar Dios si ya no tienen cuerpo? Es más, hasta hace algunos siglos, las personas que morían los enterraban de pie. ¿Sí? Para que al momento de resucitar no les descomplicara, sino que ya saliera más rápido. Parece broma, pero es verdad, ¿eh? Muchos los enterraron de pie. Y es que no hemos entendido. Creemos entonces que la resurrección es reanimación o revivificación. No es el regreso de este cuerpo. No es el regreso de esta realidad biológica. No es el regreso de esta sustancia biológica y terrena que tenemos. Amén. Es un nuevo cuerpo, porque dice el apóstol Pablo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor le va a levantar a usted. El Señor va a levantar su sustancia, lo que usted es como ser humano, lo que usted es como individuo,
Lo que vive allá en el fondo de su corazón es lo que Dios va a traer a la vida. Decía el gran teólogo Bonhoeffer, saber morir no significa vencer a la muerte. Hay grandes héroes que han sabido morir. Por ejemplo, tenemos héroes aquí en México y tenemos héroes en otras partes del mundo que supieron morir. Sócrates, por ejemplo, decía, él supo morir. Él dijo, no, yo me voy a tomar este veneno en honor a la verdad y no sé qué, y supo morir. Pero saber morir no significa vencer la muerte. Saber morir pertenece al campo de las posibilidades en el que usted y yo podemos hacerlo. Pero la victoria sobre la muerte solamente tiene un nombre, es resurrección. Amén. Podemos morir bien, pero solo a través de Cristo podemos resucitar. Nadie más puede vencer la muerte. De hecho, el gran matemático Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y voy a levantar el mundo. Y hoy le podemos responder a Arquímedes, la resurrección de Cristo es el punto de apoyo sobre el cual el mundo entero va a ser levantado de la muerte. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Denme un punto de apoyo. Cuando celebramos la Pascua, como la que celebramos en este mes de abril, no celebramos la muerte, sino que celebramos que ahora vivimos a partir de la resurrección. Nuestra vida, y el pastor Ángel lo predicaba la semana pasada, después de la resurrección, la vida toma otro sentido para nosotros. La vida ya no es pesimismo. La vida ya no la venimos arrastrando. La vida ya no es una carga. ¿Okay? La vida ya no es algo desechable. Decía el cantante mexicano, si no mal recuerdo, la vida no vale nada, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, a través de la resurrección, la vida es del Señor y vale mucho. Amén. Vale todo en el Señor. Por eso decía primero a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en otra de sus cartas, decía lo siguiente, tampoco queremos, hermanos, estoy leyendo primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Esta es nuestra esperanza. Primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Se acercaron al apóstol Pablo y le dijeron, hermano Pablo, se murió mi familiar. Cristo no ha venido y ya se murió. ¿Y ahora qué hacemos? Y todos estaban tristes porque algunos estaban muriendo por enfermedades y otras cosas. Y Cristo no había regresado. Entonces el apóstol Pablo les manda estas palabras. Primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento y creamos en Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Así que aliéntense los unos a los otros, dice, con estas palabras. Amén. La resurrección es un misterio. Jesús se levantó no para volver a la misma vida, sino para volver a la vida que ya no tiene muerte. Ese es el misterio de la resurrección para usted y para mí. Nos vamos a levantar para estar con el Señor a una vida que ya no muere. Disfrute esta vida que tiene ahora en el Señor. Cómase un buen percherón. Amén. ¿Sí? Ríase a carcajadas, gócese, vaya, conozca, vaya al mar, váyase, disfrute este mundo. Está bien. Pero no se quiera quedar en este mundo porque no tiene comparación el mundo que viene, que es mucho mejor.
Esta realidad está bien, está bonita, el Señor la hizo para nosotros, pero la realidad donde está Él, hermanos, supera esta y cualquier otra. De hecho, el día de la reunión con los varones decía, los escritores, Apocalipsis, cuando habla del cielo, no tiene palabras y usa una expresión que en hermenéutica se llama símil. Y dice, y vi el aspecto del que estaba sentado era como cornalina, como esmeralda, como... Empieza a buscar aquí a ver qué encuentra para poder relacionar lo que está viendo. Y el cielo tiene algo como un mar de cristal, no sé cómo decirle para que me entiendan ustedes, es que esta cosa es otro mundo, es otra realidad, amén. El cielo, no piense que el cielo y la realidad son calles de oro, va a decir, es que aquí hay baches en Hermosillo, pero allá serán de oro y no tendrán baches. No, están tratando de describir en palabras nuestras algo que se les escapa. Y por eso dicen, es como, porque la realidad de Dios es preciosa. Y yo quiero estar ahí con el Señor, amén. Yo quiero estar ahí. Si Cristo viene en estos días y nos vamos, déjeme decirle que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y si el Señor nos llama a su presencia, ¿sabe qué pienso yo de la resurrección? Cuando moramos vamos a hacer esto. Y vamos a levantar los ojos. Vamos a abrir los ojos una vez y vamos a decir, ¿qué pasó? Y ya vamos a estar en la nueva realidad. Para mí va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y cuando abramos los ojos vamos a decir, ¿qué pasó? No, pasaron 5,000 años. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Amén. Y ahí vamos a ver la sonrisa del Maestro que nos espera. Y vamos a ver las manos del Dios al que hemos servido. Y ahí vamos a ver a los grandes hombres de Dios. Y ahí va a estar la iglesia altar también. Y nos vamos a dar un fuerte abrazo en esa nueva realidad. Amén. Bendito el Señor. Amén. Ahí nos vamos a saludar y vamos a decir, valió la pena que nos burlaran, ¿verdad? ¿Cómo se burlaban allá de nosotros? Amén. Valió la pena ir, que a veces no queríamos continuar porque estábamos cansados. Valió la pena. Amén. Estar en la presencia del Señor. Por eso dijo Jesús, el reino de los cielos es como aquel mercader que cuando encuentra la perla enorme, la perla única, vende todo lo que tiene con tal de abrazar esa perla que no tiene comparación. Amén. Puestos de pie, por favor. Aleluya.